Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy me gustaría hablar sobre un famoso escritor novelista norteamericano que a principios del siglo XX empezó a escribir una serie de novelas fascinantes, en mi opinión personal absolutamente proféticas, que se han cumplido a nivel paracientífico, hay que decirlo, no a nivel de la ciencia oficial, sino en conceptos más bien cuánticos y de, como veremos posteriormente, relacionado con casuística ufológica. Me estoy refiriendo a Howard Philip Lovecraft, el considerado uno de los más importantes e influyentes novelistas de ciencia ficción, que ha inspirado a grandes directores de cine y a grandes artistas que han convertido sus obras en obras de culto, gracias a él, gracias a las ideas de este señor. Este señor fue realmente un pionero en muchísimos aspectos, pero sobre todo un pionero a nivel de que parece haber tenido acceso a algún tipo de conocimiento desconocido. Yo creo que está más allá de la imaginación lo que nos proponía Lovecraft, y sobre todo en lo que se refiere a un extraño libro malévolo, un libro con vida propia llamado Necronomicon. Supuestamente su nombre original sería Al-Azif y habría sido escrito por un árabe en el año 700 después de Cristo. Esto dentro de la trama de sus novelas. Él admitía que todo esto no era real, que este Necronomicon no existía y que simplemente era una historia inventada. El caso es que hay una serie de conceptos que él expresa en sus novelas que a nosotros se nos antojan demasiado coherentes en relación con lo que ya conocemos dentro del ámbito paracientífico. En este reportaje que os he preparado vamos a ver qué sorpresas nos depara este señor Lovecraft, que en opinión de muchos fue el más grande novelista de todos los tiempos en relación a la ciencia ficción y al terror. Vamos a ver dónde empieza la línea de la realidad, dónde termina la fantasía. Vamos a ver qué puede haber de cierto detrás del universo de Howard Philip Lovecraft. Para muchos, Howard Philip Lovecraft fue uno de los más grandes novelistas de la literatura fantástica de todos los tiempos. Sin duda, este escritor, nacido en 1890 en Providence, Rhode Island, fue el padre de la ciencia ficción moderna, y sus personajes y conceptos fueron el germen de lo que vendrían a ser grandes películas de ciencia ficción. Autores tan consagrados como Stephen King o Clive Barker confiesan haber basado buena parte de sus novelas en las ideas de Lovecraft. La infancia de este genio fue especialmente dura. Su padre falleció cuando tenía 3 años y su madre le causó graves trastornos de personalidad debido a que era una mujer sobreprotectora y dominante. Constantemente le minaba su autoestima y le creaba complejos de inferioridad. Todo ello unido a una absoluta pobreza. Howard Philip tuvo una vida triste, solitaria, siempre encerrado en una habitación oscura y rodeado de libros. Su única salida era recurrir a los rincones más profundos de su fértil imaginación para darle salida a sus demonios más despiadados. El universo de Lovecraft es inmenso, lleno de criaturas abismales y apocalípticas que parecen surgir de una cosmología del horror. Obras suyas como En las montañas de la locura o La llamada de Cthulhu exploraba los parámetros más oscuros de la naturaleza de un universo cruel, cuyos habitantes monstruosos acechaban a la espera del momento para dominar la Tierra. Películas como Alien, El octavo pasajero o La cosa de John Carpenter fueron claramente inspiradas por los relatos de Lovecraft.
Y es que lo terrorífico de sus historias se basaba en el poder abrumador de lo insondable, lo inclasificable, siempre con monstruos. Su libro más popular fue el Necronomicon, una obra en la que presentaba un libro maldito escrito por un árabe de Damasco llamado Abdul al-Hazred, conocido como el árabe loco, quien lo habría escrito en el año 730 después de Cristo. Al-Hazred significa el que lo ha leído todo. En todos los relatos en que aparece el Necronomicon, los personajes que lo leen acaban locos o muertos. Se trataba de un libro con vida propia. Aquel que se hacía con él sufría pesadillas y alucinaciones espantosas, debido a que su contenido era un grimorio de conjuros e invocaciones para abrir portales hacia otros universos de terror, dimensiones infernales plagadas de criaturas indescriptibles. Todo un culto ancestral de conocimientos nigrománticos de los que ya no quedaba nada, y solo el Necronomicon conservaba todos sus secretos. El nombre original del libro era Al-Azif, que significa el zumbido, en alusión al ruido de los insectos nocturnos a los que consideraban maléficos. En el año 950 después de Cristo, Al-Azif habría sido traducido al griego como el Necronomicon. Necros significa muerto, nomos, ley. Icos es solo una partícula para formar adjetivos. Así pues, Necronomicon se traduciría como relativo a las leyes de los muertos. Lovecraft admitía que este libro era ficticio. Aún así, libreros de todo el mundo recibían un sinnúmero de pedidos del Necronomicon, como si realmente existiera. La mayoría de seres mitológicos que Lovecraft presentaba en sus obras formaban parte de lo que él llamaba los grandes antiguos, seres monstruosos que existían desde mucho antes que el hombre poblara la Tierra. Uno de los más poderosos era Chulku, un monstruo en forma de calamar gigante de 10 kilómetros de altura, su piel totalmente escamosa, y era capaz de modificar su aspecto. Su cuerpo estaba formado por una sustancia gelatinosa que, aunque se destruya, siempre vuelve a recuperar la vida. Según Lovecraft, este ser yacía latente bajo el mar en algún punto del Océano Pacífico, sumergido bajo una ciudad perdida llamada Erlieh, a la espera de resurgir gracias a una secta ocultista que lo despertaría cuando ciertas posiciones planetarias fuesen favorables para abrir el portal. El Necronomicon era pues un grimorio capaz de abrir universos paralelos y desatar el caos en el mundo a través de estos dioses o seres antiguos a los que nadie podría detener. Uno se pregunta si su imaginación fue tan fértil como para partir de cero en esos conceptos a la altura de la física cuántica, o bien tuvo acceso a algunas fuentes no conocidas. ¿Cómo es posible que un novelista de principios del siglo XX pudiera describir criaturas y realidades que se corresponden con ciertos hechos ocurridos en la casuística ufológica? ¿Cómo pudo predecir Lovecraft con sus novelas lo que hoy confirma la física cuántica de que existen universos paralelos? ¿Existió realmente un libro parecido al Necronomicon? En el caso de que exista, ¿quién lo tiene en su poder y qué podría llegar a hacer con él? Bien, después de ver este reportaje, amigos, solamente puedo añadir como reflexión final que a mí muchos personajes y conceptos de Lovecraft me recuerdan totalmente a muchos casos ufológicos que, lógicamente, conocemos de hace muchos años, como el de principios de los años 50, conocido como el caso del monstruo de Flatwoods, en Virginia del Oeste, condado de Braxton. Muchos testigos vieron a este ser monstruoso de 3 metros de altura, una especie de figura siniestra con una especie de garras que parecía estar flotando en el aire, una criatura auténticamente dantesca. Como este caso os podría citar cientos.
pero lógicamente tendríamos que hacer otro vídeo aparte. Pero sí hay muchas similitudes con algunos de los personajes de este novelista tan famoso. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que este señor hablara de puertas dimensionales, de universos paralelos, de la posibilidad de que haya una serie de criaturas muy antiguas, más ancestrales que el ser humano, y de que estarían como latentes en el caso de personajes como el monstruo Cthulhu o Dagón, también otro personaje de él, estarían latentes dentro del mar, en una especie de ciudades muy antiguas, y estarían como esperando a que un grupo de ocultistas, una secta ocultista, lanzara una serie de hechizos, invocaciones, esperando un momento concreto relacionado con la posición de ciertos astros para que favoreciera esa puerta y se abriera con su energía. Entonces, yo, por ejemplo, para muchos de los que no habéis leído a Lovecraft, yo os recomiendo una película que sé que muchos ya habréis visto y que está casi basada al 90%, casi 100% en Lovecraft. Y es nada más y nada menos que Hellboy. Hellboy es una película que mezcla el fanatismo de los ocultistas nazis en busca pues de este poder de conseguir abrir puertas hacia otros mundos para poder liberar estas bestias, estos monstruos, y puedan desatar el caos en el mundo. En Hellboy hay una escena final en la que se abre un portal y ahí hay un monstruo también pues muy parecido a lo que nos relata Lovecraft cuando describe a Cthulhu como un ser de 10 kilómetros de altura. Fijaos, pues es muy parecido porque aparece como una especie de universo paralelo en donde se va viendo como una especie de tentáculos que van apareciendo en dirección a la Tierra, aprovechando una energía que es proyectada hacia la Luna, y de ahí se abre una puerta dimensional. Bueno, aparentemente pues es ciencia ficción, siempre este tipo de historias te las presentan como ciencia ficción, pero está claro que es el vehículo perfecto para poder plantear una posibilidad cuántica perfectamente viable. Tanto novelas como películas, como todo tipo de historias de, pues eso, de imaginación. La imaginación la tenemos muy... la sociedad en la que vivimos nos han como fomentado, nos han hecho como una especie de apología de la fantasía, relacionar la imaginación con la fantasía. Esto es algo que desde siempre nos han manipulado, en el sentido de que todo lo que es imaginación es algo como inútil, absurdo, algo que no tiene posibilidades de dar ningún tipo de productividad, que no es práctico para la vida diaria. Entonces es algo como... quieren hacernos ver que la imaginación es algo muy etérico, que no se puede tocar. Todo lo que no se puede tocar y lo que no se puede ver, pues es poco funcional. Esto es siempre la mente más mecanicista, más materialista. Los sectores más radicales de la sociedad, pues siempre se nos ha inculcado este tipo de educación ya desde niños. Entonces, bueno, ya pues simplemente los profesores, al menos en mi época, cuando había un niño que tenía mucha imaginación o mucha sensibilidad, pues ya lo dejaban como arrinconado aparte, o le daban un tipo de atención aparte. Y siempre se daba o se brindaba más apoyo a los más listillos de la clase, siempre en conceptos matemáticos y más prácticos, ¿no? Y eso realmente debería de ser al revés, porque la imaginación es lo que al final hace que abramos nuestra mente a todas las posibilidades, no nos cerremos solamente en un concepto, y sobre todo entender que la mente lo hace todo posible. Primero, para poder crear un edificio tiene que haber sido inventado, tiene que haber sido imaginado. Por lo tanto, esta educación tan arcaica que nos dieron está totalmente equivocada. La imaginación es lo más importante, es la base para que a uno en la vida consiga que le lleguen las cosas que verdaderamente desea. Y como vehículo es
lo más eficaz que existe, la imaginación. Y pienso que también a través de la imaginación muchos artistas consiguen captar, intuir algún tipo de información que está por ahí flotando en el éter, o también es muy posible que la mediumnidad se haga realidad a través de la imaginación. Con eso os digo que Howard Philip Lovecraft es muy posible que fuese una persona muy sensible y que el propio dolor de su vida, de sus traumas con su familia, con su madre especialmente, favoreciera este tipo de sensibilidad y la canalizara a través de sus novelas, de sus historias. ¿Qué es lo que captó? ¿Cuál es la fuente de información a la que tuvo acceso este señor? No lo sé, ni yo, ni creo que lo sepa nadie. Pero sí pienso que el Necronomicon no existió propiamente, pero sí tuvo acceso a una información sobre un libro muy parecido al Necronomicon, que este sí creo que existe. En todo caso, si este libro existe, estoy seguro que no está precisamente en buenas manos. Dada la situación del mundo, no me extrañaría nada que estos magos negros, estos, vamos a decir, ocultistas que están dentro de la élite, conocen perfectamente y lo tienen en su poder. Y están utilizando su magia para abrir toda una serie de portales. Y cada vez que nos encontramos con algún tipo de desastre en lo que, bueno, se han cobrado muchas vidas, muchas víctimas, siempre tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que no haya sido ni un atentado, ni un accidente, ni un desastre natural. Muchas veces, muchísimas veces, estos magos negros utilizan esta magia, utilizan estos conocimientos ancestrales en libros parecidos al Necronomicon para utilizar esas víctimas, lógicamente, como alimento, como sustento energético a estas entidades que absorben esta energía del dolor y del sufrimiento. Tengamos en cuenta que Lovecraft no iba mal encaminado. Posiblemente tuvo muchísima intuición y se acercó mucho a la realidad. Ahí os dejo con esto para que reflexionéis, amigos. Un abrazo para todos.